normal. Vinicius, venga, va, vamos a hablar del balón un poquito más grande. Quin Vamos a hablar Vinícius, del el del fútbol. Madrid o el de l'Espanyol? No, el Vinicius Junior. Vinicius Junior. Al Que ya es senior, provocador. El que ya es provocador. senior. ¿Es un Ya es provocador o no es senior. un provocador, Vinicius, Alex? Un gran jugador. A ver, vamos a ver, es esta especie, este tipo de juego que tienen muchos brasileños, ¿no? A mí me viene enseguida a la mente Neymar, ¿no? Que es un poco este estilo de regateador. Yo creo que más que provocador, bueno, a veces yo creo que sí que debería de Para mí Neymar era un provocador, también te digo. suavizar, debería suavizar, alguien le tendría que decir Es. primero, esta tendencia que tiene a tirarse, que se tira mucho, debería de empezar a dejarla porque además no le hace falta. Y luego el tema de los regates está a ver, al final vamos a ver fútbol, o sea, vamos a ver espectáculo, ¿no? Y a todos nos gusta ver un caño, pero quizá a veces no es necesario. Y que baile una samba en el córner con esas cositas. Ahora que lo comentas, si no recuerdo mal, fue el partido anterior también, creo que fue el cuarto gol del Madrid, que también se pegaron todos un baile. A mí este tipo de cosas, yo soy muy clásico, a mí me sobran. O en Cornellà el Prat, ¿no? Que marca Benzema de falta. Correcto, si no recordaba ahora, donde les vi bailar está bien que haya buen ambiente, está bien que haya buen ambiente en la plantilla, está bien que todos sean amigos, yo creo que también. Pero te digo otra que todavía no sé, me choca más. Vinicius celebrando un fuera de banda a favor del Mallorca, ¿no? Pero que fuera de banda, ¿eh? Bueno, o sea, una pasada, precioso. Pero que creo que es más feo, intenta colgar una bola arriba, él la corta, balón fuera, balón para el Mallorca, pero el tío se pone ahí como si hubiera ganado la final de la Champions. Que dices, hombre, chico, jornada número 5 contra el Mallorca en casa, tal vez no haría falta, ¿no? Bueno, a veces también, vamos a ver, hay jugadores que tú lo sabes que son más tribuneros y hay otros que son menos, ¿no? Sí, que le gusta, el gestito a la grada le gusta a Vinicius, eso me molesta incluso más. Tira la masa. Y bueno, al final, pues ten en cuenta también que, a ver, en el Bernabéu siempre este tipo de jugadores que son aguerridos, que corren a un balón que no pueden llegar de ninguna de las maneras, pero ellos lo corren, etcétera. Esto en el Bernabéu siempre gusta, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros. Para mí sí que es un poco exagerado, es decir, yo creo que está un poco, en fin, a veces sobreactúa un poco. El Vinícius, quan està fent aquestes celebracions, Marc, jo trobo a faltar el Carles Puyol. Per exemple... Que aniria allà, li fotria un calbot i li diria, va, tira. El que va fer en el seu dia amb Thiago i Dani Alves, no? Per exemple. Exacte, allò de dir, vale, va, vinga. I jo no crec que sigui això de l'agrat d'Ancelotti, per exemple. No, perquè l'estil d'Ancelotti no és un estil senyorial. No és aquest estil... Sí que té un punt de provocador, el Vinícius, però és que, a més, es nota que li agrada viure en aquestes situacions. Que això i buscar l'aplaudiment, l'aplaudiment fàcil de l'aficionat. Li agrada. También su descargo también hay que decir que le pegan mucho, ¿eh? Sí, pero también le pegaban a Messi, también le pegan a Messi y no hemos visto... Després, en lloc de fer-te 3 bicicletes, te'n farà 5, si pot. Clar. I dius, no cal. Bueno, pero Messi también en algún momento también al final se ha cansado. No lo he visto bailar nunca samba a Messi. Si me sacas el vídeo... Ni le veuràs tampoc. Encima de tango, ¿no? Sí, y también es cierto que creo que venía caliente Vinicius con Maffeo todo el partido e incluso ya de la temporada pasada, que hubo una entrada bastante fea. Pero bueno, escolteu... Por eso digo, ¿no? Que eso también es un poco su descargo. De todas formas, sí que yo voy a insistir, a mí no me... O sea, yo sí que le veo a veces gestos que me parece que, aparte, dan sentimientos, es decir, porque es que le van a pegar más. Sí, total. Cuando él busque, que está muy bien que encare, está muy bien que busque el choque, que no se asuste, pero bueno, que también tenga presente que estamos hablando de la superélite de primera división y bueno, pues que le van a dar más también, ¿no? Entonces yo creo que alguien le tendría que decir, supongo que ya se lo han dicho, que bueno, pues que intente en este caso a lo mejor pasar un poco más desapercibido.